Tras su excelente paso por Vélez, a Bianchi le llegaría la oportunidad de desembarcar en un grande de Italia, la Roma. Al no estar tan empapado del calcio, el virrey le dedicaba la mayor cantidad de horas posibles a ver videos de distintos equipos. A la hora de reforzarse, la institución haría un gran desembolso de dinero y llegarían jugadores como el francés Vincent Candelà, el italiano Damiano Tommasi y el sueco Martin Dahlin, que no tendrían muchos minutos por la acumulación de delanteros. También llegaría un argentino que el virrey conocía muy bien, Roberto Trotta. El equipo de la capital gastaría alrededor de $2,5 millones por el pase del defensor, que sería extremadamente criticado en el futuro. El plantel contaba con los siguientes sudamericanos: Aldair, gran figura y campeón del mundo con Brasil; los argentinos Abel Balbo, que tendría una muy buena temporada marcando 17 goles, el ya mencionado Roberto Trotta y el uruguayo Daniel Fonseca. Entre las principales figuras europeas se encontraban los italianos Francesco Moriero, Marco Del Vecchio, Luigi Di Biagio y un joven Francesco Totti, que tendría varios problemas con Bianchi a lo largo de su mandato. Para el debut de la Roma de Carlos Bianchi había mucha expectativa en todo el país. Arrigo Sacchi, que había dejado de ser entrenador de la selección italiana tras la Euro 96, se hacía presentar en el estadio. El conjunto giallorosso debía visitar al Cesena, que militaba en Serie B por la segunda ronda de Copa Italia a partido único. Las cosas no arrancaban bien. Hübner de penal adelantaba a los locales. Ya en el complemento, tras este raro penal, Fonseca pondría el partido 1-1. Minutos más tarde, chilena espectacular de Agostini. Y casi sobre el final, con una Roma ya jugada, nuevamente Hübner dejaría atrás al arquero y sentenciaría el encuentro. Roma eliminado en el primer partido de Copa Italia. Un dato de color: el Cesena esa temporada descendería a Serie C. Sin embargo, los de la capital italiana arrancarían con el pie derecho del campeonato. Aldair de cabeza ponía el 1-0 frente al Piacenza. Luiso empataba de penal. Balbo volvía a poner en ventaja a los de Bianchi, y ya sobre el final, el uruguayo Fonseca liquidaría el encuentro. El Dinamo Moscú ruso era el rival del debut en la Copa UEFA. La Roma se iba a florear. Tommasi tiraba el centro y a los 7 minutos ponía el 1-0. A los 18 minutos, el uruguayo Fonseca, tras esta jugada de córner, nos regalaría esta perla y la colocaría por encima del arquero Nekrasov. 2-0. Con un Bianchi muy relajado en el banco, llegaría esta jugada de Francesco Totti que terminaría en penal. Fonseca lo cambiaría por gol. Roma 3, Dinamo 0. La primera derrota llegaría en la jornada 3 cuando la Roma recibía a la Sampdoria. El conjunto visitante tenía figuras de la talla de Verón, Mihajlovic, Mancini y Montella. A pesar de arrancar ganando con este gol de Balbo, la Sampdoria le daría fácilmente vuelta al marcador. Aldair en contra estampaba el empate. Luego, Roberto Mancini asistiría a Montella. A 2 del final, nuevamente aparecía Mancini para dejar atrás a Sterchele, el arquero de la Roma, y poner el 3-1. Y en el minuto 90, otra vez Mancini, pero esta vez la empujaba Montella. Dura derrota 4-1. La vuelta con el equipo ruso arrancaba mal, ya que Kovalev de penal adelantaba a los locales. Pero en la última jugada del primer tiempo, Fonseca de penal iba a tranquilizar a Bianchi. Ya en el complemento, Tommasi la agarraba de volea y ponía el partido 2-1. Y a 15 del final, se le iba largo el rebote al arquero Kleimionov tras este tiro de Balbo y aparecía Daniele Beretta para liquidar el encuentro. Tras empatar en la fecha anterior frente a la Reggiana, era el turno de recibir al vigente campeón de la Serie A, el Milan. Por ese entonces, el conjunto rossonero también tenía un técnico sudamericano,
el maestro Tavares. El encuentro arrancaría de la mejor manera para el conjunto de Carlos Bianchi. El arquero del Milan, Sebastiano Rossi, cometería un grave error frente a Francesco Totti, y el joven delantero italiano, con este tiro con la parte externa del pie, pondría el partido 1-0. Apenas 6 minutos más tarde, Totti, Balbo y Capioli, que la empujaba, pondrían el partido 2-0. Se iban al vestuario, y mientras Desailly saludaba a Bianchi, ya en el complemento, Totti sería reemplazado para la ovación. Y en la última jugada del partido, justamente el ingresado, Del Vecchio, dejaría en el piso a Franco Baresi para habilitar a Abel Balbo, que de esta manera pondría el partido 3-0. Fiesta en el Olímpico y declaraciones de Bianchi. La verdad que un partido perfecto. Ganar 3-0 contra el Milan es una cosa muy difícil, porque para mí sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo. Y aparte a nosotros nos pone ahí en carrera para seguir estando entre los mejores. Totti respondió, ¿no? Sí, todos. Yo pienso, no solamente tengo que pensar en Totti, en todos. Abel también corrió mucho y todo el equipo se movió muy bien. Contrato hasta el 98, vos nos decías que el presidente dijo hasta 2000 y ahora le agregó hasta el infinito. Sí, hoy dijo así hasta el infinito, pero yo todavía no sé lo que voy a hacer de mi vida mañana. En la siguiente ronda de la Copa UEFA, la Roma visitaba tierras alemanas para enfrentar al Karlsruhe. Apenas unos días después de golear al Milan, el equipo italiano mostraría su bipolaridad. Sobre el final del primer tiempo, Fink adelantaba a los locales. Ya en la segunda etapa aparecía Jan Dandy para el 2-0. Y a 15 del final, nuevamente Dandy aprovechaba este rebote y clavaba el 3-0. Dura derrota para el equipo de Bianchi. Tocaba recibir a la Juve tras volver a caer, esta vez por Serie A, frente a Verona la fecha anterior. La vecchia señora de Zidane empezaba mucho mejor con este gol de Padovano. Pero ya sobre el final y tras pase de Balbo, Del Vecchio sellaba el empate. La vuelta con los alemanes empezaba con todo y tras un buen desborde Del Vecchio, Balbo a los 21 abría el marcador. Seis minutos más tarde, Fonseca la luchaba entre dos y sacaba el zurdazo. Rebote del arquero, Del Vecchio no puede, pero sí Balbo. 2-0 y a 1 del empate. Pero en el complemento, a 8 del final y tras un rechazo en un tiro de esquina, Keller la cruzaba de zurda para clasificar a los alemanes en Italia. Ya enfocado solamente en la Serie A, Roma había sacado 4 de los últimos 9 puntos en juego y en la jornada 11 recibía a la Fiorentina de Batistuta y Rui Costa. Balbo de penal abría el marcador. Rui Costa comenzaba la jugada, Bati fallaba frente al arquero, pero nuevamente el 10 luso aparecía y empataba. Antes del complemento, Batistuta no iba a fallar. 2-1 Fiorentina. Roma volvía a igualar gracias a un doble tiro entre Totti y Del Vecchio. El gol se lo dieron en este último, 2-2. Ya era un show de goles y Batistuta volvía a poner en ventaja a los visitantes. Pero Roma no bajaría los brazos. Totti ponía el 3-3 definitivo, partidazo en el Olímpico. Para la jornada 12 llegaba el clásico frente al Lazio. Y con un Olímpico a reventar, el miedo se apoderaría de los dos equipos. Aburrido 0-0. Una victoria frente a Napoli y una derrota contra Atalanta eran los antecedentes de Roma
antes de visitar a Inter en el Giuseppe Meazza por la jornada 11. Mauricio Gans a los 10 minutos tocaba el gol tras el centro del Pupi Zanetti. Djorkaeff convertiría el segundo a los 39 del primer tiempo con este golazo. El Virrey y Santella preocupados. Del Vecchio vencía a Pagliuca y mantenían partido de los visitantes apenas arrancaba el complemento. Pero Salvatore Fresi la colgaba en el ángulo y liquidaba el partido. 3-1. Pasamos a la fecha 20 y tras conseguir 7 de los últimos 12 puntos, Roma se tomaría revancha frente a la Sampdoria de Eriksson. Ganaría 2-1. Tras irse silbado del Olímpico en un encuentro donde ganaba 2-0 frente a Reggiana y terminaría en empate, tocaba visitar a Milan, que contaba nuevamente con Arrigo Sacchi como entrenador. Pietro Bierkogud ponía en ventaja a los locales, pero el uruguayo Fonseca sellaría el definitivo 1-1. Roma volvería al triunfo frente a Verona en casa, pero en su visita al Delle Alpi por la jornada 24 se llevaría un verdadero mazazo. La Juve de Zidane, que estaba invicta de local y sería campeón al final del torneo, no tendría piedad. El conjunto local, que no contaría con Del Piero para ese partido, le llevaba 13 puntos de ventaja a la Roma. Mientras Bianchi discutía con el árbitro Cesare Graziano, Vieri ponía el 1-0. Minutos más tarde, y con este delicioso pase de Di Livio, nuevamente aparecía el Bobo. El equipo de Marcelo Lippi, vigente campeón de Europa y del mundo para ese entonces, no se conformaba y tenía tiempo para uno más. Esta vez aparecía Nicola Amoruso tras pase de Padovano. Juventus 3, Roma 0. Un empate en casa frente a Bolonia no le daría más margen de error a Bianchi. Por la jornada 26 visitaba a Cagliari, que luchaba por no descender. Tovalieri adelantaba a los de Cerdeña tras pase del uruguayo Darío Silva. A los 24, el delantero oriental se confiaba tras el centro y Carboni empataba para Roma. Pero antes del final del primer tiempo, el 9 local enmendaría su error y pondría el 2-1 final. Una nueva derrota che sería la ultima. Noi siamo venuti con l'idea di vincere, ma si deve pensare che abbiamo davanti noi una squadra come il Cagliari che aveva una voglia di giocare per non andare in Serie B e ha avuto nel momento giusto la fortuna di fare il gol. Io credo che il pari nel primo tempo era una cosa normale. Con il presidente Sensi, mister, ha parlato? No. Bianchi dejaría el banco de Roma con 31 partidos dirigidos, 12 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Años más tarde, uno de sus refuerzos para ese entonces, Roberto Trotta, iba a dar su punto de vista del paso por tierras romanas. Contá esa historia, ¿por qué pensás que le fue mal a Bianchi en la Roma? Yo creo que un poquito por cabeza dura o por forma de ser de Carlos, que Carlos no era que te imponía cosas, pero Carlos quería que hagan realmente lo que él quería, y el romano o el fútbol en ese momento de Italia era muy complicado. No aceptaban un juego distinto al que ellos querían, y creo que uno de los grandes problemas que tuvo Carlos fue expulsar al ídolo o sacar al ídolo de la Roma, que era Giannini en ese momento. Quizás la única voz que salió a bancar al Virrey fue la de Abel Balbo, que en una entrevista dijo lo siguiente: fue un año en el que iba todo mal, no estábamos para pelear el campeonato. Desde el primer momento se dijo que Carlos no lo quería a Totti y era todo mentira. Tuvieron que buscar un culpable y se le agarraron con él. Los jugadores éramos igualmente responsables. Sin embargo, la novela Bianchi y Totti iba a tener un capítulo más. Fue en agosto del 2001, cuando Boca fue a jugar un amistoso en el Olímpico frente a Roma. El italiano le diría a los medios: respeto a Bianchi como persona, pero no como entrenador. Y el Virrey retrucó: yo no tuve problemas con Totti. Si él jugó mientras estuve, yo le decía que era joven y que debía escuchar.
Por ahí no le gustaba lo que le decíamos. Si te gustó este repaso de Carlos Bianchi por Europa, no te pierdas la segunda parte. Dale like al video, comenta y ayúdame suscribiéndote a mi canal. Nos vemos en la próxima.